Desde 2014 que había sucedido lo último grande que la franquicia nos había traído, cuando el 13 de julio de ese año estrenó la película de Inazuma Eleven Dream Match, una película especial en donde los personajes y antagonistas más queridos de la franquicia se enfrentaban en un partido. Este especial se tenía pensado que sería el episodio final de Galaxy, pero debido al bajo rating de la temporada se decidió lanzarlo aparte como una película, con mucho fanservice. Pero 2 años después vendría lo mejor. Bienvenidos, esto es la historia de Inazuma Eleven. A mediados de 2016, una imagen de un nuevo personaje sería revelado por parte de Level 5. El personaje en cuestión era evidente que estaba relacionado con Inazuma Eleven. Es así que el 27 de julio de 2016 saldría el sorpresivo y sorprendente anuncio de una nueva serie animada de Inazuma Eleven, llamada Inazuma Eleven Ares. El anuncio tuvo un impacto significativo tras conocer algunos nuevos personajes, pero no sería hasta el 4 de noviembre de 2016 que tras el Inazuma Walker del canal oficial de Level 5 se estrenaría el primero de 6 mini episodios de unos especiales llamados Inazuma Eleven Outer Court, que serían una especie de aperitivo a lo que se vendría, siendo los primeros 2 cortos los que impactaron, tras mostrar 2 personajes que el fandom jamás esperó ver: Atsuya Fubuki, también conocido como Item Frost, y Hiroto Kira, el supuesto Xavier original que había fallecido hace tiempo. Estos 6 cortos fueron transmitidos a lo largo de casi un año, finalizando en agosto de 2017. El 21 de enero de 2018 se haría en el Inazuma Walker la transmisión de Inazuma Eleven Reloaded, transmitiéndola el 5 de abril de ese año de manera oficial. Inazuma Eleven Reloaded sería una introducción a los acontecimientos de Inazuma Eleven Ares, contando un what if sobre qué hubiera pasado si los acontecimientos de Inazuma Eleven 2 jamás pasaban, impactando al fandom saber que los personajes clásicos aparecerían en la nueva serie, pero en distintos equipos a lo largo de Japón tras lo sucedido en el episodio 0 de Reloaded. Es así como Inazuma Eleven revive ante los ojos del mundo. El 6 de abril de 2018 estrenaría en Japón Inazuma Eleven Ares. Las aventuras de Asto Inamori y el nuevo Raimon Inakuni traían aires de nostalgia al fandom, y un nuevo que se estaba uniendo. Afortunadamente, tras el auge del internet y redes sociales, estos episodios eran subtitulados de manera casi fugaz y subidos a la web, para que todo el fandom mundial los disfrutara. Los primeros episodios de Ares tuvieron una buena audiencia, sumado a que la serie traía elementos que innovaban y personajes nuevos muy llamativos. Lo que más la hacía destacar era cómo los personajes clásicos parecían conectarse con los nuevos en vínculos. Inazuma Eleven Ares sería la primera serie cuyos 3 protagonistas principales, que el fandom denomina a estos como tríos relámpagos, juegan en 3 equipos distintos. El Raimon Inakuni tenía a Asto, llamado internacionalmente Sony, Polaris a Haisaki, llamado también Elliot, y Penilunio a Nosaka, llamado también Hit. Inazuma Eleven Ares no vendría sola, pues trajo consigo un merchandising de accesorios, juguetes, juegos arcade, álbumes y tarjetas que hace tiempo no se veía. Una nueva época de oro se miraba venidera, pero faltaba algo más, algo que todo el mundo esperaba, una tradición que era fundamental que viniera meses después con el anime, y era hora de un nuevo videojuego. Es así como un tráiler y avance del videojuego de Inazuma Eleven Ares se anunciaría para Nintendo Switch, PlayStation 4 y dispositivos móviles. Esto se tuvo previsto para verano de 2018, pero luego se anunciaría un retraso hasta invierno, y Inazuma Eleven Ares generó un gran hype y aceptación, pero no estuvo exenta de errores y críticas. La serie fue muy apresurada por quererla limitar a 26 episodios a manera de homenaje a la primera temporada original, haciendo que muchos partidos fueran recortados y hasta omitidos, así como omitir varias cosas de la trama y desarrollo de personajes. Entre lo positivo fue el revivir de la franquicia y contenido fresco para internet. Inazuma Eleven Orion sería la segunda serie de esta nueva generación, en la que se mezclaba lo mejor de la serie original con la nueva era para formar un nuevo Inazuma Japón.
Inazuma Eleven Orion estaba pensada ser emitida para las fechas del Mundial de 2018 en Rusia, país donde también se centraría la trama del nuevo Future Frontier Internacional, pero varios retrasos y apuros le hicieron debutar hasta el 5 de octubre de 2018. Como es tradición en las segundas temporadas, así como con Fubuki y Fei, Orion traía a un nuevo personaje para revolucionar la serie, Hikaru Ichihoshi. Ichihoshi era un personaje interesante, pero al principio se cuestionó por repetir la fórmula de Sean Frost en él. Inazuma Eleven Orion siguió teniendo un buen rating a pesar que era criticada por tener una trama que iba muy rápido. Se llegó a rumorear que en la serie, Japón perdería porque su resultado iba a depender del resultado de la selección real japonesa en el mundial. Esto no pasaría, pero sí hay un guiño de ello en la serie, en donde Japón perdería contra Italia, pero sería Japón quien avanzaría por default. El exceso de tramas mal usadas y personajes mal desarrollados hizo a Orion ser muy criticada, aunque seguías teniendo buen rating, probablemente por la espera del nuevo videojuego. El juego de Inazuma Eleven Ares sería retrasado de nuevo hasta mayo de 2019 sin motivo alguno, pero llegó la fecha y no hubo señales de un nuevo juego. Inazuma Eleven Orion finalizó su transmisión el 27 de septiembre de 2019. No sería hasta después de su final que Akihiro Hino haría público un artículo, en los que expresaba los continuos retrasos se dieron por problemas en la producción del juego y que tuvieron que reinventarlo en muchas facetas, prometiendo que vendría entre la primavera y verano del 2020. La primavera pasó y con ello vino una pandemia y emergencia mundial, motivo perfecto para decir que el juego se retrasaría aún más. El primer día de abril de 2020 se daría una noticia que agarró a todo el fandom. El videojuego de Inazuma Eleven Ares fue cancelado y reinventado bajo el nombre de Inazuma Eleven Red Crowd of Heroes, en el que traería una nueva trama mezclando a todos los equipos y personajes de las series actuales con las anteriores, y revelando el nombre de un nuevo personaje quien sería el protagonista de este juego, Unmei Sazanami. Y este juego se le puso fecha de salida el año 2021. Inazuma Eleven Ares y Orion pasarían a la historia como las primeras series de Inazuma Eleven que no tendrían un juego oficial, y hasta el momento parece que no lo tendrán nunca. 2020 y 2021 no serían un mal año para Inazuma Eleven después de todo, pues tras la pandemia, la serie tuvo un auge increíble en Occidente. En América Latina aumentó su popularidad y fandom de manera sorprendente, así como en España. Había surgido una tercera etapa de creadores de contenido de Inazuma Eleven, y fortaleció a la segunda etapa dando popularidad a los inatubers ya establecidos, incluso también a los que seguían vigentes de la primera etapa. También el 3 de enero de 2020 saldría a la luz una aplicación para smartphones llamada Inazuma Eleven SD. Este juego sería estilo chibi y ruleta jugándose con fichas. Sorprendentemente, esa aplicación tuvo mucha popularidad en Japón, pero como todo lo bueno que le pasa a la franquicia, esta solo estaría disponible menos de un año, cerrando el 1 de diciembre de 2020. A pesar de salir para Japón, la aplicación de Inazuma Eleven SD puede ser descargada por internet y jugarse, incluso acá en Occidente. Según se dice, a pesar de ser popular, Level 5 tuvo problemas con la desarrolladora encargada, lo que provocó su descontinuación. En un hecho increíble, Inazuma Eleven Ares llegaría al idioma español a América Latina el 1 de mayo de 2021. Esta vez se tomó la versión estadounidense de la serie, muy típica de los animes modernos como lo fue Dragon Ball Kai, del que se tomó la versión estadounidense para su distribución. A pesar de este gran logro, Inazuma Eleven Ares causó descontento por su producción un poco distante de una gran calidad, pues la serie se doblaría en Colombia, y si bien el doblaje de Colombia tiene trabajos aceptables, en anime no tiene mucho que destacar, y los doblajes de Colombia, Argentina, Chile, El Salvador y Miami han dado algunos pasos, pero están muy lejos aún de la calidad productiva del doblaje venezolano, ni sería de la gigante del doblaje mexicano. Se desconoce por qué la serie se mandó a Colombia y no a México, donde sin duda hubiera sido un hito su versión doblada al español americano, con actores de doblajes más conocidos. En España hasta esta fecha aún no se ha distribuido el anime con el doblaje para su territorio. Sin embargo, su fandom, que siempre ha sido fiel y propulsor de Inazuma Eleven en nuestro idioma, no se quedarían con los brazos cruzados. Las distintas comunidades europeas se unirían para hacer traducciones a los distintos idiomas que se hablan en el viejo continente. Distintos creadores de contenido y gente relacionada con Inazuma Eleven
se unirían para traer su traducción del juego al español. En mayo de 2021, la traducción de Inazuma Eleven Go Galaxy se pone disponible para descargar, el juego más completo de todo Inazuma Eleven, y el único que a muchos nos faltaba por jugar. En mayo de 2021, también cierto creador de contenido subía su primer vídeo de Inazuma Eleven, pero esa historia ya ha sido contada. La traducción hizo que los grandes creadores de contenido subieran nuevo contenido ante la adversidad de los retrasos constantes del ahora llamado Inazuma Eleven Red Cloud of Heroes. De hecho, hasta nos hizo olvidar mucho tiempo que un videojuego estaba en constante retroceso y se vivía uno de los mejores momentos de la comunidad, y el mejor momento en muchos años. La comunión era tal que en el año 2022 se dio un boom descomunal de creadores de contenido de Inazuma Eleven en distintas redes sociales. Creadores de la vieja guardia volvieron al ver la comunidad unida, a punto que en ese año se hizo la primera quedada de Inazuma Eleven en España después de muchísimos años, superando la primera. Los que crecimos en la época cuando la comunidad de Inazuma era underground en los distintos idiomas hispanos, ahora nos sorprendemos de la gran popularidad que ha adoptado. Sin embargo, posiblemente solo será la paz antes de la tormenta. El 2022 transcurría e Inazuma Eleven no tenía noticias del videojuego, hasta que llegó el 22 de agosto de ese año, y para el aniversario 14 de la franquicia se daría el anuncio que el videojuego de Inazuma Eleven que tanto se había esperado tendría otra modificación. El juego pasaría a llamarse Inazuma Eleven Victory Road, siendo la tercera modificación del videojuego y que el final de ese año y principios del venidero 2023 serían cruciales con unas noticias. El 4 de febrero de 2023, Hino haría público al personaje de Mei al fandom, y el 9 de marzo de 2023 se haría público al mundo los nuevos personajes y parte de la trama, así como un pequeño tráiler en el que se mostraría a Haru Endo, hijo de Mark, así como revelar que el juego tendría más de 4.500 personajes jugables. A partir del 22 de agosto de 2023, para el aniversario número 15 de la franquicia de Inazuma Eleven, se estarían dando muestras y adelantos del gameplay y del videojuego, así como revelarse las plataformas en donde se jugará. Hasta esta fecha, la mayor noticia que se ha dado fue el 29 de noviembre, cuando se hizo público que en marzo de 2024 estará disponible una beta a nivel mundial del videojuego, teniendo fechas tentativas para el lanzamiento este 2024 o 2025 probablemente. Sin embargo, ese probablemente se ha escuchado y haciendo eco en la comunidad durante casi 8 años. Algunos han perdido las esperanzas de disfrutar el juego, otros han renunciado. Es fácil mantenerte cuando amas a la franquicia, pero ya sea por cuestiones de edad, disponibilidad, responsabilidad, entre otros, no se sabe si muchos alcanzaremos a disfrutar el videojuego con todos cuando salga, pues esta vida es impredecible, y no sabemos si estaremos aquí para disfrutarlo. Otros han asumido que Inazuma Eleven está por ser una franquicia muerta. Hay fandom japonés que aún espera la franquicia, ni se diga el fandom de este lado del charco, al fandom inglés, al portugués, al italiano, al alemán, al latinoamericano, al español, al fandom mundial de Inazuma Eleven que amamos y estamos aquí por Inazuma Eleven, aficionados al anime o al videojuego, fandom popular o creadores de contenido. Todos amamos y llevamos a Inazuma Eleven en el corazón, esperando la luz al final del túnel. Personalmente, Inazuma Eleven es una franquicia que ha marcado mi vida. La conocí hace 13 años. La franquicia me salvó cuando atravesé un momento difícil de mi vida, y hasta diría que me salvó la vida, pues sin ella no estaría hablando con ustedes en este momento. Yo, tú, todos nosotros amamos Inazuma Eleven como un niño ama sus aficiones. Yo, tú, todos nosotros esperamos ver el arco iris al final de la tormenta. Yo, tú, todos nosotros espero que pronto volvamos a jugar fútbol. Yo soy Mario Ábalos. Esto ha sido la historia de Inazuma Eleven. Juguemos al fútbol.